Formulación y evaluación de proyectos socioeconómicos, enfoque del marco lógico. Es una herramienta que facilita el proceso de contextualización de los planes y proyectos que se pretende desarrollar desde una situación problema, desde una situación a la cual debemos darle solución. Su propósito: brindar estructura a ese proceso de planificación y de comunicación de información relativa al plan o proyecto que se pretende desarrollar. Al desarrollar la idea, da pie, da base. Es muy importante, ya que sobre esa idea se va a construir buena parte de la estructura del proyecto, que comprende el análisis de la participación de todos los involucrados, análisis del problema o de los problemas para determinar uno solo, análisis de los objetivos y análisis de las alternativas de solución. Pasos a seguir en este enfoque marcológico: análisis de contexto, identificar el problema, examinar los efectos de ese problema, identificar cuáles son las posibles causas desde la raíz del problema, definir objetivos para solucionar el problema, formular las acciones para solucionar el problema y, por supuesto, configurar o crear, diseñar alternativas viables y pertinentes que puedan resolver ese problema. Cuando se está analizando el problema, ese problema es una insatisfacción o situación negativa que afecta a un grupo social, a una población determinada, que refleja la molestia por la carencia de algo bueno o por la existencia de algo malo. Para solucionar un problema, pues debemos identificar adecuadamente cuáles son las causas de ese problema. Los problemas se hacen evidentes por las expresiones y por las formas en las que actúa la comunidad que se ve afectado por ello. Identificando esa situación problema, hay que dar respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿A qué o a quiénes afecta el problema? ¿Cuántos están afectados y en qué magnitud? ¿Desde cuándo está la situación problema? ¿Con qué frecuencia se ven afectadas las personas, la comunidad? ¿Y dónde ocurre, que es la localización? Dentro de ese análisis del problema, una vez que usted ha seleccionado el problema, es necesario pasar a analizar sus causas y los efectos, de manera que se pueda diseñar un proyecto que atienda aquellas causas que pueden ser controladas por un grupo o por una organización. ¿Qué ocasiona el problema? ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde apunta? ¿Por qué pasa? ¿Y a qué se debe el problema? Observen acá la dirección que debe tener los efectos. Los efectos apuntan desde el problema hacia la comunidad y las causas desde la raíz hacia el problema. Muy importante eso a la hora de que ustedes vayan a crear el árbol del problema. Fíjense que aquí se ve el árbol del problema, las raíces, el problema y los efectos. Veamos el árbol de efectos. Se identifica repercusiones del problema. Consiste en representar gráficamente en forma ascendente todos los efectos identificados como consecuencias de un problema. El primer nivel se coloca a la patica del problema. Esos son los efectos directos y después los indirectos. Se debe preguntar para cada efecto del primer nivel
si hay algunos o varios efectos secundarios que se deriven del primer efecto. Todo esto dentro del ámbito, por supuesto, geográfico o institucional en el que se tiene competencia o posibilidad de intervención a través de un proyecto para resolver un problema. Aquí tenemos un ejemplo de efecto. Aquí el problema es la alta tasa de accidentes en una avenida X. ¿Cuáles son los efectos? Pues alta mortalidad, gran número de heridos, grandes daños a las propiedades, descontento de las autoridades y ese a su vez es el primer nivel. Por ejemplo, la gran cantidad de heridos genera un alto costo en atención a la salud, también genera alta inasistencia laboral. Por ejemplo, en el descontento con la autoridad genera pérdida de votos, que es la única manera que tiene un gobierno de que la ciudadanía lo mantenga en el poder. Por ejemplo, la alta inasistencia laboral, que está en el segundo nivel, pues eso genera pérdidas en la productividad. Aquí hay un ejemplo de árbol de causas. Ahora vamos a ver qué causa, lo pueden, por supuesto, ustedes hacer al revés. Primero las causas y después el efecto. No hay ningún problema. Eso no, el orden no altera el producto. Sin embargo, pues tiene que tener mucho cuidado y no confundir causas con los efectos ni los efectos con las causas. Pero, por ejemplo, esa alta tasa de accidentes en una avenida puede ser por exceso de velocidad en el primer nivel, por mucho peatón en esa avenida, porque la visibilidad está limitada, por falta de señalización, por falta de iluminación. Y si yo digo, por ejemplo, el exceso de velocidad, puede ser que faltan semáforos. Hay mucha distancia entre un semáforo y el otro, lo que permite a una persona, pues, aumentar su velocidad. Y así, por ejemplo, si no hay señales de prioridad, eso genera, si no hay señales de prioridad, quiere decir que falta señalización. El árbol del problema propiamente. Hay que identificar los problemas principales de la situación que se está analizando, hay que colocar los problemas de acuerdo con las relaciones causa-efecto, tratar de enfocar el análisis a través de la selección de un problema central, elaborar un esquema que muestre las relaciones de las causas a los efectos en forma de árbol del problema central. Y por supuesto revisar el esquema, o sea, el esquema completo y verificar su validez y la integridad, si hay coherencia entre lo que yo veo como causa y los efectos que puede causar. Aquí vemos una gráfica, el problema, arriba están los efectos, debajo están las causas. Ese es el árbol del problema. Aquí hay un ejemplo completo. La alta tasa de accidentes en la avenida, en la parte de abajo ubicamos todas las causas y en la parte de arriba ubicamos todos los efectos. Fíjense que allí está el problema anterior del árbol de causas, el árbol de efectos. Acá lo ubicamos en el árbol completo de causas y efectos, que es el árbol del problema. Es importante, en el árbol de objetivos, pasamos al árbol de objetivos, es la transformación de todo lo negativo a positivo. Representa la situación esperada para resolver un problema determinado. Se expresa por la manifestación contraria al problema que usted ya ha identificado. La carencia la transforma en suficiencia, el efecto lo transforma en fines y las causas, por supuesto, las va a transformar en medios. Veamos el siguiente árbol de objetivos. De este lado tenemos causas, problemas y consecuencias o efectos. Del lado derecho tenemos los componentes del producto resultado, el problema, que será el propósito que vamos a resolver, y las consecuencias, que es el fin que deseamos, que es la solución de un posible problema. Aquí vemos en el mismo ejemplo que traemos de la alta tasa de accidentes en la avenida, ahora nosotros lo queremos transformar a bajar la tasa de accidentes en avenidas.
Cuando teníamos mucha velocidad, atrás teníamos alta velocidad, aquí vamos a acomodarlo porque estamos transformándolo. Entonces será una adecuada velocidad. No tenemos que decir que mínima velocidad, sino una adecuada. Si hay mucha gente transitando por allí, hay que buscar la manera de que el número de peatones disminuya. Hay que mejorar la visibilidad, hay que ubicar mayor señalización. Es decir, todo lo que usted tiene como negativo aquí en el árbol de objetivos, tanto en efectos como en causa, lo va a transformar. Lo va a transformar a propósito, a fin y a componentes o resultados buenos, ¿sí? Acuérdese. Las carencias se transforman en suficiencia, el efecto se transforma en fin y las causas las va a transformar en medios para resolver la situación. Veamos las acciones y las alternativas. Una vez verificada la lógica y la pertinencia del árbol de objetivos, usted va a dispone las referencias adecuadas para la búsqueda del planteamiento y alternativa razonable para resolver ese problema que pretende solucionar. Los medios fundamentales son los del nivel inferior, es decir, constituyen las raíces del árbol y del entorno, el entorno que hay hacia ellos, ¿no? Que usted va a procurar las mejores alternativas. Para cada base del árbol de objetivos se debe buscar una acción que lo concrete efectivamente en la práctica. Para configurar esas alternativas viables es necesario que para cada acción propuesta, al analizar el nivel de la incidencia que tiene esa solución del problema y va a agrupar las acciones según sean complementarias y va a verificar la factibilidad de las alternativas que usted tiene posibles. ¿Para qué? En diferentes enfoques o componentes. Puede ser educativo, comercialización, ambiental, político, institucional, cualquiera, pero usted va a determinar las acciones que puede aplicar y que esas acciones, cuáles son las mejores alternativas para accionar y dar solución al problema planteado de solucionar. Por ejemplo, en las acciones, usted ya tiene identificado las causas, entonces, y tiene identificado qué es lo que va a hacer, los medios, entonces, ahora, ¿cuáles son las acciones? Por ejemplo, seguimos en el mismo. Campaña educacional, ¿para qué? Para que la gente sea prudente, para que los conductores sean prudentes. Hay que instalar semáforos, ¿por qué? Vamos a instalarlos. Si hay mucha distancia entre los semáforos, es importante ubicar mayor semáforo. Vamos a construir pasarela, ¿para qué? Para que disminuyan los accidentes. Prohibir estacionamientos, por ejemplo, para que no hayan vehículos estacionados a lo largo de la avenida y por el estilo, cualquier acción que pueda resolver la situación planteada. Aquí vemos el, el árbol de causa y efecto. Había alta, aquí hay otro, este es el ejemplo número 2, la alta incidencia de enfermedades inmunopredecibles en niños de 0 a 6 años, por ejemplo. Entonces, hay caos, ese es el problema. Deficiencia de cobertura de los servicios de salud, baja asistencia al control de los niños, pero abajo, 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 usted ve que en el primer nivel dice vacunas suministradas ineficaces por fallas de la cadena de frío, puede ser. Eso genera deficiencias en la cobertura de las inmunizaciones y por supuesto eso hace que la cobertura de salud sea deficiente. Deficiente trabajo preventivo en el personal de salud, porque hay poco manejo de información sobre la situación en las familias y eso hace que baje la asistencia al control de los niños, los papás no lo llevan. Y si hay esas causas, pues hay niños discapacitados, será el efecto, y esos niños son poco probables de insertarse en el sistema educativo y hay también mortalidad infantil por complicaciones. Aquí vemos otro ejemplo de problemas. Ahí lo pueden observar. Están
las causas en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, llegamos al problema, el problema genera una serie de efectos a los cuales ustedes pueden agregarles muchísimos más. Aquí tenemos otro ejemplo de problema, que es el incremento de desempleo juvenil. Obsérvenlo, analícenlo y estoy segura de que les va a servir en el momento de que ustedes van a desarrollar su marco lógico de un problema, cualquier problema que vayan a determinar, y sobre esa segunda actividad, ustedes posteriormente van a seguir trabajando en las evaluaciones según la guía didáctica y cualquier información que yo les pueda suministrar. Aquí vemos, por ejemplo, a ese aumento de delincuencia juvenil, que es el árbol de problema, se le presenta el árbol de objetivos, que es disminuir los niveles de delincuencia. Entonces, allí está qué vamos a hacer, cuáles son las acciones para poder nosotros tener un propósito y poder resolver la situación planteada. Entonces, la secuencia lógica del marco lógico, valga la redundancia de la palabra, hay que jerarquizar y se construye uno a uno. Debe analizar el problema a través del árbol de problema, se identifica la situación negativa central, sus causas y sus efectos. Debe analizar los objetivos a través del árbol de objetivos, se revierte el árbol de problemas para identificar los objetivos y tener fines, propósitos, medios y componentes, es decir, las acciones. Si analiza la alternativa, se selecciona la cadena de los medios y fines y eso se convierte en una estrategia de intervención del proyecto. Se define el proyecto, se genera la matriz de planificación, el árbol de objetivo revierte las causas, como ya le dije, en medios y efectos y los efectos en fines. Los medios de fines seleccionados son el insumo directo para construir esa matriz del marco lógico. Los árboles definen es el qué se va a lograr y la matriz organiza cómo lo va a lograr. Es la mediación, verificación y riesgo. Aquí se observa que es necesario pues hacer una tabla. Aquí la vemos, la estructura de esa matriz del marco lógico, si la observan, tiene en el horizonte los objetivos, los indicadores verificables, los medios de verificación y los supuestos a los que usted quiere llegar, y en el vertical, en la columna, el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Hay que irla llenando más o menos de acuerdo a lo que usted va generando con el uso del árbol de objetivos. Aquí hay aquí le voy sé que tengo un ejemplo de un proyecto de transporte. ¿Cuál es el fin? Aumentar el uso de un servicio de autobuses XX. ¿Cuál es el propósito? Que ese servicio sea confiable. ¿Cuáles serían los indicadores? Debe diseñar uno o dos indicadores para medir eh, qué es lo que se está logrando. Por ejemplo, acá dice el número de pasajeros aumenta de 1 millón del año base a 1.200.000. O sea, que quiere decir que se está aumentando el servicio. Y la tasa de accidentes disminuye. Quiere decir que el propósito de que el servicio sea confiable se está viendo. La verificación, pues para eso, si uno quiere aplicar indicadores, pues es necesario tomar nota y para eso están las estadísticas, los resultados de las encuestas que se le hace a los pasajeros.
Igualmente, para uno verificar, pues también están las estadísticas de las auditorías y también las estadísticas que tiene la policía, por ejemplo, en cuanto al tránsito, ¿no? Y los supuestos, en el fin, mi supuesto es que la demanda de servicio de autobuses está insatisfecha y yo la quiero cubrir, por eso que el fin es aumentarla. Y en el propósito, que el precio relativo del combustible se mantiene estable. O sea, yo quiero el mejor servicio, pero sin aumentar costos, por ejemplo, de gasolina. ¿Cuáles son los componentes? Los choferes conducen con cuidado, los autobuses se encuentran en buen estado, los itinerarios y el uso de los autobuses ha sido optimizado. Y las actividades, entrenamiento a los choferes, el plan de incentivos, compilar estadísticas, programas de encuestas y así sucesivamente. Usted va a tener los indicadores eh, y va a tener también los medios de verificación y los supuestos que va a tener. Fíjese que el supuesto en los componentes dice la municipalidad aprueba nuevos recorridos para las líneas de autobuses. Entonces, eso es un supuesto, no lo sabemos, pero estamos trabajando sobre ese supuesto en el caso de. Y hay dos lógicas del marco lógico. La lógica vertical, que es la estrategia causa-efecto, que comprueba que si las actividades se realizan, se obtendrán los resultados. Si se obtienen los resultados más los supuestos, se alcanzará el propósito general. Si se alcanza el propósito más los supuestos, se, se contribuirá al fin superior. Esta cadena es la hipótesis que usted tiene. Y la lógica horizontal, que es la mediación y el riesgo que se tiene, se comprueba en cada nivel de objetivos. El fin, el propósito, el resultado, ¿verdad? Ese es el nivel del objetivo. Está asociado a un indicador que lo cuantifica. Usted lo ve allí, ahí se ve en la columna 2. Una fuente de verificación lo va a ver en la columna 3. Y un supuesto que va a mitigar ese riesgo lo va a ver en la columna 4. Ambas lógicas son esenciales para el seguimiento y control de de esa aplicación de marco lógico. Y para cerrar, la relevancia para el contexto venezolano, porque ustedes más adelante van a aplicar la metodología del Fondo de Compensación Interterritorial. La aplicación del marco lógico y el diseño de esa matriz son cruciales en la gerencia pública venezolana. El Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno establecen los criterios para la presentación y la aprobación del proyecto. Ustedes van a aplicar esa metodología. Una matriz bien diseñada pues demuestra la coherencia técnica y financiamiento del proyecto y facilita la rendición de cuentas. Además de los indicadores de la matriz, los proyectos deben presentarse, en los proyectos deben presentarse indicadores financieros como la tasa interna de retorno y el valor actual neto, junto con la demostración de la factibilidad social, asegurando que los recursos públicos se gestionen con la mayor eficiencia, eficacia y transparencia. En los proyectos socioeconómicos de gobierno, la tasa interna de retorno es lo que se llama tasa interna de retorno social y el valor actual neto es lo que se llama valor actual neto social, donde se debe incluir, además de los, los gastos, de los gastos y los ingresos, se debe incluir lo que le debe costar a la ciudadanía el problema que se quiere solucionar. Bien.